Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy nos sintonizan por el canal de YouTube de Iglesia Ebenecer Central. Hoy tengo este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes por la misericordia, la ayuda, la fortaleza que el Señor nos da. Y quiero compartir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 10. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 10. Y esta carta de los Hebreos nos habla en este capítulo sobre un tema muy importante: escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. El creyente, nosotros, la iglesia, debemos anhelar escuchar la voz de Dios. Su voz es la que nos guía paso a paso. Es la que nos permite recibir esa orientación de parte del Señor para nuestras vidas. Escuchar atentamente, escuchar detenidamente y con calma lo que Dios está diciendo, lo que quiere para nuestras vidas. ¿Qué quiere el Señor para mi vida? ¿Qué quiere el Señor para tu vida? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué está hablando el Señor en estos tiempos a la iglesia? ¿Qué quiere el Señor para su pueblo? Y esto es un tema muy importante y es una necesidad prioritaria para el creyente. Nosotros como cristianos y aún aquellas personas que no conocen al Señor, tenemos la necesidad de saber cuál es esa guianza, cuál es la voz de Dios en medio de cada una de nuestras necesidades, en medio de cada una de las luchas, de las pruebas por donde estemos pasando. Se hace necesario escuchar la voz de Dios. El tema sobre el cual vamos a estar hablando es escuchando la voz de Dios. Lo que quiere para nuestras vidas, lo que quiere el Señor en este tiempo para nosotros. ¿Qué está hablando el Señor a nuestro momento? En este tiempo, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios a la iglesia? Buscamos ser sensibles a su voz como iglesia. Ejercito mis oídos espirituales para escuchar, para discernir su voz. Analizo el mensaje que me está llegando y lo filtro a la luz de la palabra, o lo paso sin filtro. Los mensajes que llegan a mi vida, ¿tengo la precaución de llevarlos a la luz de la palabra? Porque muchas veces llegan voces, y dentro de esas voces que llegan a nuestra vida, o mensajes que llegan a nuestra vida, muchos de esos mensajes no tienen absolutamente nada que ver con lo que el Señor quiere para nosotros. Sin embargo, ahí va muchas veces esa semilla infiltrada del enemigo. Por eso es necesario tener esa disposición para discernir, para entender ese mensaje en medio de todo el ruido que hay alrededor nuestro. Obedecemos su voz, escucho el mensaje que Él quiere para mi vida y lo obedezco. Escuchamos con detenimiento, con todos nuestros sentidos y aún con nuestro corazón. Busco escuchar la voz de Dios. Dios siempre ha tenido, querido amado hermano y iglesia que hoy me escuchas y amigos, el interés de hablar a su pueblo. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. El Señor envió a profetas, maestros de la palabra. Envió a Juan el Bautista después de aquel tiempo de silencio, 400 años de silencio, y el Señor envía a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Posteriormente el Señor envía a su Hijo amado Jesús, quien viene a hablar las buenas nuevas de salvación. El Señor parte y nos es enviado el Espíritu Santo para guiar, soportar, orientar, para sostener, para formar, para desarrollar su iglesia. Hoy tenemos al Espíritu Santo, hoy tenemos esta palabra que es la palabra profética más segura. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis o si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El apóstol Pablo, a quien algunos escritores le adjudican esta carta a los hebreos, le está escribiendo a los hermanos judíos
que habían conocido al Señor y que se habían convertido de la ley, de los rituales de la ley, y habían pasado al cristianismo, habían aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, habían empezado este camino de la mano del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo les está escribiendo y ha escrito la carta a los hebreos para traer fortaleza a la vida de estos hermanos, para exhortar a aquellos judíos que se habían convertido a Cristo, porque se había levantado una persecución muy grande en contra de los cristianos, no en contra de los judíos. El ser judío no tenía un problema. Había un problema cuando aquel hombre o aquella mujer judía decidían entregarle su corazón a Cristo, decidían proclamar el nombre de Cristo, decidían decir que las máximas de su fe estaban depositadas en el Señor Jesucristo, que ellos habían recibido un nuevo nacimiento a través de Cristo, y esto generaba persecución, muerte. Muchos se veían al borde de perder a su familia, a sus negocios. Había mucho sufrimiento, había mucho dolor por proclamar el nombre de Cristo. Muchos de estos judíos que habían iniciado en la verdad, que habían iniciado en el Evangelio, que habían iniciado en la roca, en Cristo, a través de esas persecuciones, a través de esas dificultades, están decidiendo volverse otra vez al judaísmo. Han decidido algunos de ellos apartarse. ¿Por qué? Porque nuevamente hay maestros que están enseñando errores doctrinales y ellos ven esa oportunidad o esa salida de volverse al judaísmo y quitarse un poco las presiones que estaban recibiendo. Pero también en medio de ellos se habían levantado falsos maestros que mezclaban parte de lo que era la ley con la fe cristiana. Y Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2 de esta carta a los hebreos y a lo largo de esta carta hace referencia a que Jesucristo es superior a los ángeles, a que Jesucristo es superior a todo lo creado, que es la voluntad del Padre, es esa respuesta de Dios Padre a la humanidad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que solamente en Él, en Jesús, hay salvación y vida eterna. Pablo está hablando acerca de la preexistencia de Cristo y de cómo todas las cosas subsisten en Él, porque todas las cosas por Él fueron creadas desde el principio. Cómo Jesús es superior a los ángeles y cómo en el capítulo 3 Pablo inicia diciéndole a los hermanos hebreos, a los judíos, que Jesús es superior a Moisés, que absolutamente la ley se cumple en Cristo, que ya no era necesario vivir en la ley, que no era necesario vivir amparado en los rituales de la ley. Y Pablo inicia diciéndoles esta palabra que está escrita en el Salmo 95, versículos 7 y 8, y él toma esta palabra que está escrita en el Salmo y le dice: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pablo está hablándoles de que el Señor nuevamente está hablando la verdad. Y hace un comparativo con aquel pueblo que fue sacado de Egipto, con el pueblo de Israel que vio las maravillas, señales, milagros y prodigios que Dios hacía todos los días en medio de ellos. Y sin embargo era un pueblo duro de corazón, era un pueblo que era desobediente, que fácilmente su confianza y la fe en el Señor se iba. Y Pablo está exhortando a los hermanos a permanecer, a escuchar la voz de Dios en medio de la dificultad y a tener esa confianza, y les dice: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y Dios sigue hablándonos en estos tiempos, y Dios sigue hablándonos para que permanezcamos firmes en la fe. Hoy el Señor le habla a su iglesia y nos invita a estar atentos a su voz. Es necesario anhelar escuchar la voz de Dios. Es necesario para el creyente, para el cristiano, en medio del día a día, todos los días, esa necesidad de querer escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene el Señor para mí? Quiero, anhelo, deseo escuchar su voz. El primer punto que vamos a tratar en este día es: escuchar la voz de Dios implica obediencia, fe y confianza. El apóstol hace referencia a ese pueblo que fue sacado de Egipto, y el pueblo alterca con Dios en varias ocasiones, y dos de estas ocasiones se les da el nombre de Meribá o Meriba,
que significa reñir, contender contra Dios. Y el pueblo lo hace en 2 ocasiones por falta de agua. El Señor los ha sacado de Egipto, ha cruzado el Mar Rojo, están ahí en el monte de Horeb y el pueblo tiene sed y empieza a quejarse con Moisés. Le dice, nos has traído para que muramos aquí, nosotros, nuestras familias, nuestros animales, para que muramos de sed. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Ellos empiezan a cuestionar, empiezan a murmurar, empiezan a presionar a Moisés. Incluso Moisés se queja con el Señor y le dice, por poco este pueblo me apedrea. Y este pueblo pregunta, ¿acaso está Dios entre nosotros? ¿Acaso está Dios entre nosotros? Acababan de ver señales, maravillas, prodigios, la columna de fuego, el mar abierto, cómo el Señor los había libertado con su brazo poderoso. Y su fe, la confianza en la promesa que Dios les había hecho, esa promesa que Dios les había dado, que los introduciría en la tierra que fluye leche y miel, esa palabra que ha debido permanecer en sus corazones, se iba frente a la dificultad y ellos perdían la confianza en Dios. Y Dios permite que Moisés toque la piedra con la vara que había abierto el Mar Rojo y brota agua y estos hombres y mujeres son saciados. Ellos habían escuchado la voz de Dios, habían escuchado la promesa de Dios, pero no habían sido obedientes a esa promesa, no habían retenido esa promesa en sus corazones y no tenían la confianza para esperar en Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido una promesa? ¿Cuántas veces Dios ha hablado de nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios ha traído un mensaje de lo que va a ser en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestros hijos, en medio de aquella situación por la que venimos clamando, orando hace tanto tiempo? Y sin embargo, frente a la dificultad, frente a ese momento crudo, rudo de esa situación, se nos baja la confianza, perdemos por completo esa confianza en el Señor. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él siempre va a querer comunicarse, hablar con nosotros, pero siempre esta comunicación va a tener dificultades, esta comunicación va a tener algún tipo de tropiezo, puede ser por nuestra carne, por nuestra naturaleza, por nuestro corazón, que muchas veces es el mayor obstáculo para obedecer la voz de Dios. Inicialmente somos nosotros mismos quienes muchas veces, por nuestra falta de fe o la incredulidad o la duda, nos lleva a no confiar en eso que el Señor nos ha prometido, en aquello que el Señor nos ha dado. El apóstol hace referencia a que el pueblo que Dios mismo con su mano había sacado de Egipto, en varias ocasiones había reñido con él. Y por eso dice, este pueblo anda vagando en sus pensamientos. Es un pueblo que le da más crédito a su razonar que a la voz, que a la palabra que yo les he dado. Y vemos nosotros cómo el Señor, a lo largo de su palabra, tiene ese deseo de comunicarse con nosotros. Y así Pablo le está diciendo a los hermanos de Hebreo, si escuchan hoy su voz, si este mensaje que Pablo les está dando a ellos para fortalecerles, para que permanezcan firmes en el Evangelio de Cristo, para que permanezcan firmes en Cristo, si esa palabra está llegando a su vida, que la retengan, que permanezcan firmes, que no vayan a ser como aquel pueblo que vagó en sus pensamientos, como aquel pueblo que no pudo entrar en la voluntad de Dios, en el reposo de Dios, como ese pueblo que no vio la tierra prometida, que pereció en el desierto. Este pueblo había escuchado la voz de Dios, pero no la habían hecho suya, no habían hecho suya la promesa. Por esta razón no habían creído que Dios cumpliría su palabra. Ellos no la habían interiorizado en sus corazones. Frente a la primera dificultad y frente a muchas dificultades que se presentaron en el desierto, este pueblo quitó la confianza, quitó los ojos del Señor, quitaron su mirada del Señor y decidieron mirar muchas otras cosas que no eran lo que Dios quería o no era la voz de Dios para ellos. Y escuchar la voz de Dios requiere más que oír. Oír no es escuchar. Escuchar implica disposición, atención, comprender, obedecer, es tener un corazón dispuesto, un corazón expectante, un corazón receptivo a su voz, con disposición a aprender y a aplicar su palabra.
no ser tan solo oidores olvidadizos. Por eso la importancia de venir dispuestos, con un corazón dispuesto cuando venimos a la casa del Señor. Por eso la importancia de cuando voy a entrar a mi lugar secreto, a ese lugar de intimidad, yo estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Por eso cuando me acerco a la palabra, tengo que estar dispuesto, anhelante, a oír, a escuchar, más que oír, a escuchar lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para nosotros como su iglesia. Cuando escuchamos su voz, su palabra, de parte de Él, se queda grabada en nuestros corazones. Esta palabra moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter como hijo de Dios. En este tiempo en el que estamos, creo las promesas de Dios. Sé que Él está tratando conmigo todos los días hasta el fin. Y estoy seguro de que hay un propósito en mi vida. Estoy seguro de que el que empezó la buena obra en mí la terminará. Estoy seguro de que he sido llamado a ser más que vencedor. Le doy crédito a su palabra y esa palabra rige mi corazón. En este tiempo creo en las promesas que Él ha traído, que Él tiene para nosotros como iglesia. Hemos venido expectantes de lo que Dios quiere decirnos o enseñarnos a nuestras vidas. Estoy atento a su palabra. El Señor sabe cuánto deseo hay en nuestros corazones, amada iglesia, de escuchar su voz. El Señor sabe, así como sabía que este pueblo, a pesar de que ese pueblo estaba viendo maravillas, señales y prodigios, ese pueblo no tenía ningún interés de tener intimidad ni de tener relacionamiento con el Señor. Por eso Pablo toma como ejemplo este pueblo desobediente, duro de corazón, a pesar de que la voz de Dios constantemente les estaba hablando. Pablo le está diciendo a los hermanos judíos, a los hermanos hebreos, oigan, no endurezcan sus corazones. Hoy Pablo está trayéndoles una palabra a esos hermanos inspirados por el Espíritu Santo para que permanezcan en la fe, para que permanezcan en la roca, para que permanezcan en Cristo. Y empieza a hablarles de una manera detallada acerca de ese contraste entre la ley, que era un anuncio, que era el anuncio, era borrosamente quien nos presentaba a Cristo, y les está presentando de manera detallada el propósito y el plan de Dios que llega a consumarse de manera perfecta en el Hijo, en Jesucristo. Y como dice él en el capítulo 1 de este mismo libro, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el esplendor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es ahí donde el apóstol Pablo expresa de manera amplia el señorío de Cristo para que estos hermanos cobren fortaleza. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndote en estos tiempos, amado hermano? ¿Qué es aquello en lo que el Señor ha venido trayendo una palabra de manera repetitiva a tu corazón? ¿Qué es aquello, iglesia, de lo que el Señor nos viene hablando? ¿Estamos atentos? ¿Estamos conscientes de lo que el Señor está trayéndonos como iglesia, de lo que el Señor quiere hacer como iglesia, pero también lo que quiere hacer con nosotros de manera individual dentro de sus planes y propósitos, esos planes y propósitos que son personales? Anhelo, deseo cada día que vengo al templo a escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para mi vida, o por el contrario, menosprecio su palabra. Cuando la persona que va a enseñar o la persona que va a predicar, ese hermano o hermana predicador que se monta al púlpito, no me agrada o no me siento con mucha empatía o muy conectado con ese hermano que nos va a enseñar la palabra, y ahí me desconecto del mensaje. Desde ese momento descalifico el mensaje de Dios. Cuando muchas veces asumimos esa posición, o tengo interés de escuchar su voz cuando me dispongo a estar atento a su palabra, a la predicación, cuando mi corazón arde en espera de ese tiempo, sin ver quién es el que está al frente. Todos, yo quiero que usted tenga claro en esta mañana que todos los que enseñamos somos vasijas de barro. No se fijen en nosotros, al final los que predicamos o compartimos la palabra,
Lo hacemos porque recibimos la fortaleza, el sustento, porque buscamos que esta palabra provenga de Él y no de nosotros. Al final somos eso, vasijas de barro, frágiles, necesitados incluso de sus oraciones para poder estar aquí al frente enseñando la palabra. Pablo dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El evangelio que compartimos. Ese evangelio que es vivo, esta palabra que es eficaz. Escuchar la voz de Dios implica un corazón dispuesto, un corazón que viene preparado, que anhela este tiempo, que está atento al mensaje, que no se dispersa mientras estamos en el tiempo de la enseñanza. Cuando estamos en el tiempo de la enseñanza, en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la alabanza, estamos dispuestos. Ponemos en pausa todo lo que tenemos que hacer, ponemos en pausa todo aquello porque queremos escuchar su voz, queremos hoy oír su voz. Ese poner en pausa las otras cosas es no darle lugar en nuestra mente para estar dispersos, para estar vagando, para estar físicamente aquí en la casa de Dios, pero nuestro pensamiento en otro lugar. Es poner en pausa y desconectarme de mi celular durante este tiempo, de desconectarme de las redes sociales mientras estoy aquí porque vine deseoso de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí como su iglesia? ¿Qué es lo que Dios trae para mí de manera personal en este día? ¿Cómo el Señor puede traer una respuesta frente a mi necesidad en medio del servicio, en medio del culto? Cómo yo hago de ese tiempo un tiempo de reverencia, un tiempo especial porque Dios va a hablar. Eso es querer escuchar la voz de Dios cuando yo me desconecto. Cuando busco llevar todos mis pensamientos, todo eso que da vuelta cautivo en obediencia a los pies de Cristo y le digo a mi alma, oh alma mía, bendice al Señor, oh alma mía, venimos aquí a la casa de Dios a escuchar la palabra. Quiero estar en ese reposo para escuchar lo que Dios quiere decirme. En ese tiempo de la enseñanza lo tomo para discutir o para hablar con otra persona, con la persona que está a mi lado. Lo tomo para hablar con mi pareja, lo tomo para hablar con el amigo que está sentado conmigo, o estoy concentrado en lo que el Señor quiere decirme. Cuando me distraigo, ¿realmente he venido dispuesto a escuchar su voz? Voy a traer este ejemplo. Un día un hombre no pudo ir a la iglesia por temas de salud y preguntó a su hijo pequeño, ¿qué hicieron? Y este respondió, lo de siempre, cantamos, oramos, y predicó el pastor. Esta es la visión de un niño. Una visión fría, una visión que no alcanza a entender lo que es venir a adorar a Dios. A veces podemos que nos comportemos así. Cuando no tenemos el deseo de tener un encuentro con Él en cada momento del servicio o el culto. Cuando estamos en el tiempo de la alabanza, es un tiempo en el que vamos a tener un contacto con el Señor. Cuando se celebra la Santa Cena, es un tiempo en el que yo tengo la oportunidad de escuchar su voz, de reflexionar, de presentarme delante de Él, de saber, de poder decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, te necesito, perdóname, tengo esta situación, ayúdame. Pero no quiero dejar de participar en tu Santa Cena, en esa recordación de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mi vida. Cuando se ora, cuando intercedemos por otras personas, cuando clamamos, siento la carga de la necesidad de mi hermano. Estoy atento a esa necesidad. Cuando se recogen los diezmos y ofrendas, es un contacto también con el Señor. Estoy ahí, he preparado mis diezmos, mis ofrendas. Diezmar y ofrendar es una manera en la cual seguimos adorando al Señor. Seguimos rindiéndole toda la honra y la gloria a Él. También es una manera en la que nosotros le decimos, Señor, en mi vida por completo, todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas, están rendidas a ti. Tú eres mi proveedor, tú eres mi Señor, tú eres quien me sustenta. Te doy de lo que he recibido, Señor. Cuando se predica, estoy ahí atento en el servicio a lo que el Señor me está diciendo. Estoy ahí dispuesto
a escuchar esa palabra? Y en línea a esto va este segundo punto. Para escuchar la voz de Dios debemos tener un corazón sensible, un corazón dispuesto a su voz. Debe haber intimidad. El Salmo 95, 7 y 8, donde Pablo ha tomado esta cita, dice el texto: nosotros, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Mashad en el desierto. El Señor se manifiesta a través de su relación con nosotros, de esa relación personal, de esa relación cercana, de esa relación como el ejemplo que nos da aquí el salmista, la relación que existe entre un pastor y sus ovejas. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Nosotros, como ovejas del Señor, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz de Cristo. El énfasis que hay en la relación de una oveja y el pastor es que hay una relación personal. La oveja distingue, conoce, identifica, tiene la certeza, amado hermano, de quién le está haciendo el llamado. Miren, pueden haber muchos pastores reunidos y muchos pastores pueden estar gritando, hablando, llamando a esa misma oveja, pero esa oveja tiene esa capacidad de discernir cuándo es la voz de su pastor, conoce la voz de su pastor y va y camina y busca a su pastor en medio de muchas otras ovejas y en medio de muchos otros pastores. Hoy hay muchos mensajes dando vuelta. Hoy se habla de diversas maneras acerca del Evangelio. Muchos mensajes espirituales livianos, muchos mensajes superficiales, muchos mensajes que lo que buscan es tocar las emociones, la carne, la naturaleza, el ego del ser humano, pero que no llevan a Cristo, que no llevan el mensaje profundo de la palabra de Dios, ese mensaje que transforma, ese mensaje que nos confronta con nuestro pecado, ese mensaje que nos confronta con una vida separada de Dios, ese mensaje que busca traer un nuevo nacimiento y una restauración de las áreas que tenemos afectadas en nuestra vida. Y tenemos que discernir qué es lo que queremos escuchar. Discernir cuál es la voz de Dios en medio de tanto ruido que hay. La palabra en Efesios 4, 13 y 14 dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siempre han habido desde el principio maestros que enseñan palabras llenas de error, palabras que buscan desviar el corazón, engañar el corazón de aquellos que hemos creído, palabras que buscan persuadir, palabras que llevan sutileza, palabras que llevan parte de mentira y verdad que al final termina siendo una mentira. Amados hermanos, como ovejas, ese relacionamiento diario y permanente para conocer a nuestro Señor se da también en el lugar secreto, en la oración. Ahí, en ese lugar de intimidad, aprendo a escuchar su voz. Ahí en lo secreto, David dijo: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, amado hermano, en ese momento de intimidad, cuando voy a su presencia, el Señor me instruye. Ahí puedo yo no hacer un monólogo, solamente llegar y decirle, sino que yo abro un espacio y pongo mis pensamientos en su palabra y pongo mis pensamientos en querer escuchar la voz de Dios. Ahí en ese momento de intimidad, David dijo: ahí tú me haces comprender sabiduría y tú traes esa palabra que puede ayudarme en medio de mi circunstancia, de mi situación. Ahí llega tu sabio consejo, en lo secreto me enseñas. Es un deleite ese tiempo de intimidad. En ese tiempo de intimidad, en lo secreto,
Busco escuchar la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, esa voz que me imparte aliento, fuerzas nuevas, que trae esperanza, esa palabra que puede sustentar, esa palabra que habla a nuestro corazón y nos da sabiduría para actuar, o fortaleza para esperar en Él, o que trae quietud a nuestras almas en medio de la situación por la que estemos pasando. Este pueblo del que habla el apóstol había endurecido su corazón. No quería tener intimidad con Dios. Le dijeron a Moisés: ve, habla tú con él, pero que no hable él con nosotros. Este pueblo observó cómo Dios se manifestaba en medio de los truenos, en medio de ese resonar, en medio de esa manera, el sonido de la bocina y de que el monte humeaba, y habló con esa voz de trueno, con esa voz fuerte. Y este pueblo le dijo a Moisés: habla tú con él y luego vienes y hablas con nosotros para que no muramos. Este pueblo no quería tener intimidad, no quería tener relacionamiento con el Señor. El Señor había hablado y este pueblo, cada vez que el Señor hablaba, cada vez endurecía más su corazón. Amada iglesia, el Señor nos dice hoy: si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Seamos sensibles a su palabra, busquemos retener el mensaje, hagamos de ese mensaje, esa palabra que trae a nuestra vida y a nuestro corazón frutos para seguir creciendo, frutos para seguir caminando firmes en la confianza que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Tercer punto: para escuchar su voz estamos llamados a discernir lo que escuchamos. Es importante tener esa capacidad para discernir el mensaje que recibimos, para discernir lo que nos llega. Y el pastor la semana pasada hacía una exhortación. Hoy hay mucha información en las redes sociales, hoy hay muchos predicadores que no tienen un testimonio de vida, que no los respalda un testimonio, que los respalda un mensaje lleno de motivación, un mensaje lleno parecen muchas veces unos coach impartiendo motivación, pero no es un mensaje que trae fundamento a la vida del creyente. El pueblo de Israel, que había salido de Egipto y había endurecido su corazón, oía pero no escuchaba, sabía que había una promesa pero no creía y no terminaban dando crédito a esa promesa. Sin embargo, en medio de ellos se levantaban hombres perversos, malos, y les hacían disminuir su confianza en Dios, les hacían y los llevaban por un camino extraviado y ellos preferían escuchar esa voz. Recordemos cuando aquellos 10 espías empezaron a decir que era imposible, que aquellos gigantes, que ellos no podrían en contra de aquellos hombres, y no le dieron crédito a la voz de Caleb ni a la voz de Josué, sino que le dieron crédito a la voz de aquellos 10 hombres y empezaron nuevamente a quejarse. Tenemos que filtrar, tenemos que discernir cuál es ese mensaje que está llegando a nuestras vidas. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué mensaje nos permitimos escuchar? ¿A qué palabra damos cabida en nuestros corazones? ¿Qué información estamos dejando pasar al más profundo de nuestro corazón? ¿Qué es aquello que empieza a tomar control en nuestras vidas? ¿Qué mensaje no hemos filtrado? ¿A quién estamos escuchando sin discernir si es Dios o no quien habla? A veces por la confianza, por el exceso de confianza, tenemos personas que nos hablan y les damos crédito. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, refiriéndose a Eva, dice, y este mensaje lo da a la iglesia de los Corintios, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean extraviados. Y si nosotros nos vamos a este pasaje que está en Génesis capítulo 3, podemos ver cómo Eva, en esa conversación que tiene con la serpiente, es desviada de lo que Dios había dicho. Eva es movida de la verdad que Dios había dicho por la sutileza de la serpiente. ¿Y qué le dice la serpiente? Si nos vamos
a ese mensaje. Los sentidos de Eva fueron afectados y el principal sentido que fue afectado fue la escucha. Decidió escuchar una voz con un mensaje contrario a la voz de Dios. Mentiras disfrazadas de verdad, un mensaje a media, mensajes confusos. Eso es lo que siembra el enemigo para engañar. Siempre va a querer imitar la voz de Dios. El enemigo siempre va a querer imitar la voz de Dios. Siempre va a llevar un mensaje parecido, pero parecido no es igual. Parecido siempre tiene una distorsión. Parecido siempre es diferente. Parecido lleva al error. Parecido no es una verdad, es una mentira. Una copia nunca podrá ser el original. Siempre será una copia. Usted y yo debemos escuchar la voz fideligna de Dios. Y tenemos que estar atentos. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber qué mensaje, a qué mensaje le estamos dando crédito, a qué estamos escuchando, a quién estamos escuchando. Y esta mujer tiene esta conversación y la serpiente le dice: con que Dios ha dicho no comáis del árbol, de todo árbol del huerto, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Miren, la serpiente introduce un mensaje. Con que Dios ha dicho que no comerás de ningún árbol. Y eso no era lo que Dios había dicho. El mensaje de Dios no fue confuso. El mensaje que Dios le dio a Adán fue un mensaje con claridad. Y está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de cierto morirás. No le dijo que no lo tocarás. Le dijo: no comeréis. Un mensaje claro. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, si no sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren ese mensaje. A veces, amada iglesia, nos puede pasar así. Estamos recibiendo un mensaje, hay una palabra sana en nuestra iglesia, hay una palabra mesurada, hay una palabra reposada en el Señor, hay una palabra que no busca excesos, que no busca tocar las emociones, y muchas veces lo que queremos es buscar aquello que está sucediendo en otro lugar y menospreciamos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Eva, como dice el apóstol Pablo, temo que vuestros sentidos, refiriéndose a la iglesia, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. Usted y yo como iglesia estamos llamados a tener una sincera fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí la palabra mostrándonos cómo los sentidos de Eva fueron extraviados y todo empezó por el mensaje. Este mensaje ella le dio crédito, lo recibió. Y cuando la serpiente le dijo así, ahí va la vista y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos, era agradable a la carne, era agradable a una necesidad humana. No todo lo que es agradable a nuestros ojos proviene de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que tener esa agudeza, ese discernimiento y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, amados hermanos, cada día, en nuestro día a día. Dios habla hoy, todos los días nos habla. Desde nuestra intimidad con Él, mientras escuchamos su palabra, mientras la leemos, mientras oramos, ahí está el Señor actuando. Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. No podemos tomarnos a la ligera la voz de Dios. Su palabra siempre nos guía. Este es un tema importante, es un tema delicado, escuchar la voz de Dios. Ay, el Señor me habló. Dios ha hablado. Dice la palabra de Dios en Joel que en estos tiempos Dios derramará de su espíritu y hablará por sueños, por visiones. Pero tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que buscar siempre escuchar la voz de Dios y la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es imperativo, es importante
para no ser engañados con vanas palabrerías, para no ser desviados de la verdad, porque hay hombres y mujeres que siempre querrán hablar desde su corazón, desde un corazón engañoso, llenos de pecados ocultos, guiados por la carne, porque tendrán comezón de oír, pero no de escuchar la palabra de Dios. Estos quieren cosas livianas, que hablen a su carnalidad, que hablen a su ego, que les ayuden a acariciar su pecado. Hay que tener cuidado con lo que queremos. ¿Queremos a nuestro Señor o queremos las cosas de este mundo? Es serio, esto es serio, no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca. Es la conciencia endurecida, no hay posibilidad a las cosas del Señor. Ya no hay tiempo para el lugar secreto, no hay tiempo para buscar ese silbido apacible del Señor. Como ovejas no podemos seguir o escuchar la voz del buen pastor. Como ovejas no podremos reconocerle porque hemos perdido interés en su mensaje. Debemos buscar discernir la palabra de Dios. No es simple y llanamente decir el Señor me habló, sino llevar ese mensaje, filtrarlo a la luz de la palabra. Ser muy cuidadosos, hermanos. El enemigo siempre va a buscar la manera de engañar a la iglesia. El enemigo siempre va a buscar de traer sutilezas. Y concluyo con esto. El Señor está buscando ovejas que no sigan a pastores falsos, que conozcan la voz de su maestro. Dios les habla con claridad y certidumbre. Ellas viven por su voz los dirige, consuela y guía en todas las cosas. Esta es la característica sobresaliente de un pueblo santo. No se equivoca en cuanto a la voz de Dios, la conoce, lo gobierna, es la voz segura, firme e inconfundible. Dios siempre ha tenido un pueblo solo guiado por la voz de Él. Esto lo escribió David Wilkerson y con esto concluyo. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios nos continúe bendiciendo. Amén.